es necesario, que le puede ayudar, que puede ser acorde a su proyecto de vida o a lo que él quiere para sí, etcétera, etcétera. Entonces, en primer lugar, animar a los pacientes a encontrar soluciones según aquello que ellos desean. Pero también en algunos casos puede ser necesario que exista una instrucción directa al paciente sobre cómo se puede resolver el problema, no sobre la solución del problema, porque nuestra responsabilidad no es resolverle el problema al paciente, sino una instrucción directa en cómo se puede hacer una solución efectiva de problemas. Entonces, especificar junto con el paciente cuáles son los problemas o cuál es el problema, mirar cuáles son las soluciones alternativas que pueden existir. Vamos a seleccionar una de esas soluciones, la vamos a implementar y vamos a evaluar su eficacia. Estos pueden ser unos pasos muy sencillos para yo acercarme al paciente y junto con él plantear un conjunto de posibilidades y de pasos para lograr verdaderamente hacer una resolución efectiva de los problemas que están sucediendo. Entonces, animar al paciente para que solucione los problemas según lo que desea, pero también darle una instrucción directa de qué manera puede resolver algún problema, no cómo hacerlo, sino cómo estructurar la solución para hacerlo. Indagar en el paciente qué otras soluciones o qué soluciones le daba problemas en el pasado y que puedan ser efectivas en este momento. Porque muchas veces la dificultad para resolver un problema está en la creencia de que nunca se tienen los recursos para resolver problemas. Y esto puede deberse a las distorsiones que aparecen en el pensamiento cuando los pacientes se enfrentan a determinadas situaciones y que van a tener una generalización negativa de lo que pasa, que les impide percibir los recursos personales que tienen. Entonces, en este sentido, nos puede ayudar mucho acercarnos al paciente y recordar con él algunas soluciones que ha tenido en el pasado, tanto para que él pueda percibir que tiene las capacidades para resolver problemas, pero al mismo tiempo para que el paciente pueda inclusive aplicar modelos de resolución que ha aplicado en su vida a problemas que están sucediendo en el momento actual. Y finalmente, a veces tenemos que entrenarnos nosotros también y entrenar a los pacientes para identificar que hay problemas que no tienen una solución directa sobre el problema como tal, sino que necesitamos hacer un cambio en el entorno para poder resolver el problema. Y muchas veces es una de las formas más sencillas, pero que más le puede costar a los pacientes porque renunciar a cierto tipo de relaciones, no solamente sentimentales, de entornos, de posesiones, de conductas, puede ser muy difícil para el paciente. Pero a veces hay que hacer cambios en el entorno, cambiarse de lugar, irse para otro lado, renunciar a ciertas condiciones, cambiar unas condiciones determinadas de vida, etcétera, etcétera, a veces son necesarias para que haya una disminución en el paciente de los síntomas que está teniendo y que pueda resolver los problemas que lo están aquejando en ese momento particular. Entonces, a veces es necesario que nos acerquemos también con ellos a realizar cambios en el entorno que puedan generar a su vez una mejoría y una posibilidad de resolver los problemas desde otra perspectiva. Pero también hay una recomendación cuando los problemas no se pueden resolver. ¿Qué hacemos cuando realmente no es que el paciente no quiera, cuando no es que no percibe, cuando no es que no le permite, sino que uno dice verdaderamente los problemas no se pueden resolver? Y aquí nos regala Judith una técnica que ella ha usado y que puede ser útil, y es la técnica del O bueno. Y el O bueno es más o menos como una especie de mantra, por así decirlo, que nos puede ayudar con el paciente a entender que hay cosas que no podemos cambiar. Entonces, más o menos esto lo tomé textual, ella propone que podemos hablar de este tipo de cosas con el paciente y decirle, mira, esto que estoy teniendo no lo puedo cambiar, no me gusta esta situación o este problema, pero no hay nada que pueda hacer para cambiarlo.
no si quiero alcanzar mi meta. Entonces, también podría dejar de luchar, aceptarlo y cambiar mi atención a otra cosa. Muchas veces los pacientes, e inclusive más que los pacientes, nosotros los terapeutas, frente a determinados problemas que traen los pacientes, nos centramos en desarrollar habilidades, buscar alternativas, hacer reestructuraciones cognitivas, cambios conductuales, técnicas emocionales para que haya una resolución efectiva de los problemas. Pero a veces nosotros y los pacientes también nos tenemos que dar cuenta que hay problemas que se escapan de nuestras manos, que son cosas que no podemos resolver, tanto de nosotros con el paciente como del paciente solo, como de nosotros en relación a lo que le podemos ayudar al paciente. Y simplemente que el paciente pueda entender, no desde una postura pasiva, sino desde una postura inclusive activa, que hay cosas que se salen de las manos, que no podemos luchar, no podemos cambiar, no podemos modificar, que no podemos hacer nada, así cambiemos el entorno y que esto va a seguir existiendo. Y que si esto sigue existiendo, pues entonces pueda adoptar otra postura, que es a lo que apunta la técnica del o bueno, cambiar la respuesta que yo le doy al problema, dejar de hacer un enfrentamiento activo o un afrontamiento activo de lo que está pasando y centrarme en otras cosas a las que sí puedo prestarle atención, otras cosas que sí puedo controlar, porque realmente hay algunas que se salen de las manos y que realmente no podemos hacer nada con eso. Entonces, estas dos posiciones frente a la solución de problemas, tanto cuando los problemas se pueden resolver, pero el paciente no lo percibe así, como cuando verdaderamente los problemas no se pueden resolver. Muy bien. Y frente a esta dificultad que puede haber en la solución de problemas, esta técnica puede complementar un poco la posibilidad de analizar aquello que imposibilita que el paciente se movilice frente a una toma de decisiones y que puede ser fundamental a la hora de concebir la resolución de una situación dificultosa o inclusive de poder llevar a que el paciente pueda realizar actividades de goce, de disfrute, de cosas que quiere lograr, de cosas que se le pasan por la cabeza y que son positivas, pero que no se atreve a hacer, porque quiere patinar, porque quiere aprender a tejer, porque quiere cantar, porque quiere hacer un montón de cosas que no se atreve a hacer. O otro montón de cosas que no está haciendo y que está evitando hacer por temores, dificultades o incluso por los mismos síntomas. Entonces, ¿qué podemos hacer con el paciente? Crear con él este tipo de cuadros que nos ayudan a hacer un análisis de las ventajas y las desventajas de lo que yo quiero hacer. Este es un ejemplo que aparece en el texto que construye Judith junto con el paciente AVE, que es el paciente estrella del texto, y que pretende con él hacer un análisis de ventajas y desventajas, porque él dice que quiere hacer un voluntariado, pero que le da como miedo, que no sabe realmente qué hacer con eso y que quiere verdaderamente cómo hacerlo, pero no se atreve. Entonces ella empieza a decirle, bueno, está bien, tú quieres hacer un voluntariado y te sientes indeciso al respecto. Vamos a hacer una lista de ventajas y desventajas de hacer el voluntariado y no hacer el voluntariado. Y ella explica que incluso saca la hoja, le entrega la hoja a él, están en el espacio terapéutico y le dice, bueno, te propongo entonces que escribas cuáles serían las ventajas de hacer el voluntariado y cuáles serían las desventajas de hacerlo. Y frente a esto, cuáles serían las ventajas de no hacerlo y cuáles serían las desventajas de no hacerlo, para que él mismo pueda identificar. Entonces, en ese momento, se hace una construcción conjunta. El paciente puede mencionar algunas ventajas o desventajas e inclusive el terapeuta también puede mencionar algunas de ellas para que se complete como el cuadro que permite concebir y vislumbrar cuáles son las ventajas y las desventajas. Sin embargo, no basta solo con considerar cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas. También nos puede servir otro tipo de cosas. ¿Qué más nos puede ayudar con eso? Entonces, nos puede ayudar a hablar con el paciente y una vez hicimos el proceso de identificación de las ventajas y las desventajas,
señalar de esas ventajas y esas desventajas, cuáles cree él que son más importantes. Y esto puede hacerse en una escala de 0 a 100, de 0 a 10, por ejemplo. ¿Cuál crees de estas ventajas y desventajas que escribimos aquí de manera junta que pueden ser más importantes o relevantes para ti? O inclusive, si no las quiere calificar, vamos a subrayar en un círculo cuáles crees que son más importantes y que tienen más peso para ti. E inclusive ella narra que con Ave, cuando estaba haciendo el trabajo, él inmediatamente, cuando empezó a subrayar las ventajas y las desventajas, le respondió, voy a hacer el voluntariado. Porque ya se había dado cuenta que aquello que había puesto como ventajas del voluntariado era más fuerte y pesaba más en lo que él quería para su vida que aquello que no quería y que no se estaba enfrentando a eso por otro tipo de situaciones. Por eso cuando hacemos un análisis de ventajas y desventajas, también es importante ir teniendo sumo cuidado y atención con los pensamientos automáticos que aparecen en los pacientes. Es que esto sería una ventaja, pero puntos suspensivos. No, es que mira que el miedo sería muy intenso porque puntos suspensivos. E introducir ahí de manera inmediata inclusive la posibilidad de un debate del pensamiento, la posibilidad de empezar o de continuar con procesos de reestructuración cognitiva para que esos pensamientos que son automáticos, que son disfuncionales, que impiden que el paciente haga lo que quiere, dejen de ser barreras para que obtiene aquello precisamente que quiere. Además, que también resulta importante que nosotros podamos asegurar o compartir que el paciente puede aplicar esta técnica en otras circunstancias de su vida. Entonces, que entienda la importancia de analizar las ventajas y las desventajas de una manera objetiva, de no solo pensarlas en la mente. Muchas veces una de las grandes dificultades que aparecen en terapia es yo lo pensé, pero en el pensamiento pasan tantas cosas que puede ser muy útil escribirlo, subrayarlo, calificarlo, ponerlo en un círculo y que así el paciente sepa verdaderamente con una mirada clara sobre lo que está en el papel, hacia dónde quiere redirigir sus esfuerzos o hacia dónde se quiere enfocar. Entonces, esto también nos puede ayudar mucho cuando no solamente aparecen procesos de indecisión en el paciente, sino cuando queremos construir en él o ayudarlo a que desarrolle ciertas habilidades adaptativas o de activación conductual o de consecución de metas, de aspiraciones que el paciente quiere hacer, pero que se queda anclado en los pensamientos que está teniendo y que esto nos puede ayudar a aportar evidencia a favor de lo positivo que sería realizarlo o de tomar una decisión frente a eso, que muchas veces la indecisión misma es la que más malestar empieza a generar en los pacientes. No sé si hacer esto o hacer aquello. Y ayudarlos en esa toma de decisiones puede ayudar, valga la redundancia, a disminuir los síntomas y a que el paciente consiga lo que desea y lo que quiere. Otra de las técnicas en este orden de ideas de lo que venimos hablando, que es un poco mucho más conductual y directivo, puede ser la asignación de tareas de manera gradual con la técnica de la escalera. La técnica de la escalera es esto. Es una escalera que incluso si ustedes lo analizan, prácticamente tiene los principios del conductismo muy básicos, pues de técnicas conductistas muy básicas, de desglosar una conducta grande en conductas más pequeñitas e ir consiguiendo cada una de ellas para luego conseguir la conducta grande o lo que deseamos. Y bajo ese principio, lo que vemos es que muchos pacientes, sobre todo pacientes depresivos, se ven abrumados con tantas cosas que deben hacer o que quieren hacer, no solo por la cantidad, sino por la percepción de que esto es muy grande, de que no voy a ser capaz, de que no voy a poder, de que en este momento no quiero, de que eso se ve muy lejano. Entonces nos puede ser muy útil
hacer un desglose de todas esas actividades que nos pueden ayudar a que lleguemos a alcanzar una meta. Muchas veces, uno de los errores que nosotros como terapeutas podemos cometer de manera más frecuente es pensar que aquello que yo le estoy indicando al paciente es fácil para él, que es algo muy sencillo, que es algo muy coquito, que es algo que no tiene mayores implicaciones, que él lo puede realizar fácilmente, pero puede que la dificultad está en que el paciente considera que no puede hacerlo. Así, explicarle de manera progresiva que vamos a ir consiguiendo los objetivos de manera paulatina, que vamos a subir un escalón a la vez, que cada escalón es un avance muy grande, que no tenemos que llegar inmediatamente a la cima, sino que vamos a ir caminando, puede ayudarle a él a percibir que tiene capacidades de hacer las cosas, que hay posibilidades de logro y que verdaderamente poco a poco el paciente puede alcanzar lo que desea de una manera progresiva y gradual. Entonces, este es un ejemplo que aparece en la cartilla y miren que el objetivo es que esta paciente que se llama María, María quiere mudarse de apartamento. María quiere cambiarse de apartamento, pero tiene muchas dificultades con la socialización, le costó demasiado llegar al apartamento donde estaba, entrevistó casi que a todos los vecinos y ella siente que es un momento oportuno para mudarse, pero esto le genera demasiado malestar. Entonces empieza a construir con ella algunos pasos para poder lograr que en algún momento se mude de apartamento, que es lo que quiere. Ok, María, tú te quieres mudar de apartamento. Al principio, tú considerabas importante hablar con los vecinos sobre eso. ¿Qué te parece si le preguntas a uno de tus vecinos en quien confías que quieres mudarte? Entonces, primero se plantea la posibilidad de que ella hable con un vecino, luego que piense cuánto puede pagar de renta en otro lugar, luego buscar apartamentos de manera online, luego hacer una cita para ir a visitarlo, luego ir a visitar un apartamento posible, luego otro apartamento posible, y así sucesivamente se pueden poner muchas más escaleras que permitan conseguir eso. Entonces, de tomar la decisión de si te vas a mudar o no, considerar las opciones de los apartamentos existentes, etcétera, 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 etcétera. Esta asignación gradual de tareas permite que el paciente tenga la percepción de que tiene mayor control y de que verdaderamente puede responder a aquello que él desea y que quiere realizar. Entonces, esta técnica, que es algo más gráfico, permite acompañar al paciente. Inclusive podemos ir haciendo una calificación, podemos ir analizando qué pensamientos automáticos aparecen en torno de, podemos devolvernos a un paso anterior, subir al siguiente paso, pero cuando esto está de manera gráfica, ayuda mucho a disminuir el malestar, además que el paciente puede perfectamente ir evaluando su progreso y ver que subió un escalón, luego subió dos, luego subió tres, ya va en el cuarto, le falta solo un escalón para acabar, ya casi va a terminar. Esto en lo gráfico puede ayudar mucho a que el paciente se anime a realizar este tipo de actividades que aparecen en el proceso terapéutico de una manera u otra. Entonces, esta es otra de las técnicas que nos puede ayudar cuando queremos realizar ciertas actividades con el paciente y que él no considera que tiene los recursos suficientes para realizar eso que quiere. Muy bien. Pasamos a otra de las técnicas que no es una técnica nueva, pero que es importante como que la retomemos, y es la exposición. Que la exposición puede ser en vivo o puede ser imaginativa o puede tener muchas características. Eh, pero aquí hay unas luces que me parece importante que consideremos sobre la exposición y cuando hacemos exposición con algunos pacientes. La exposición surge o tiene un efecto, surte un efecto demasiado positivo cuando los pacientes tienen conductas de evitación que se convierten en conductas de seguridad muy establecidas en su vida. Entonces, los pacientes pueden sentirse muy ansiosos
o con un malestar muy alto cuando tienen que participar en ciertas actividades que no son capaces de realizar o que creen que no son capaces de realizar o que van a tener efectos muy adversos y de un malestar muy fuerte en lo que está sucediendo. Por eso hay que tener una perspicacia muy particular para detectar qué puede ser una evitación en un paciente. Porque una evitación puede ser algo muy evidente, no sale de la cama, no va de manera directa a alguna invitación que le hacen, no hace ciertas actividades que le piden, pero también pueden ser evitaciones un poco más sutiles, como no hacer contacto visual, no conversar, o inclusive ocultar información al clínico, al terapeuta mientras están en un proceso. De esta manera, ellos hacen ciertas conductas que creen que les van a brindar seguridad frente a aquello que genera tanta ansiedad o malestar y que no pueden hacerlo. O inclusive, no solamente en situaciones que generan malestar, sino en situaciones en las que ellos consideran que eso puede ser tan horrible que prefieren no hacerlo, pero desean hacerlo. Él quiere ir a un bar, él quiere socializar, él quiere estar con amigos, no solamente cuando hacemos una escala de ansiedad o una jerarquía de estímulos ansiosos, son negativos, pueden ser cosas positivas que el paciente quiere hacer, pero que por sus mismas condiciones no puede hacer. Sin embargo, ya sea que el paciente sepa claramente a qué está evitando o que no, o cuáles son sus estrategias o no, ¿a qué punto queremos llegar? Queremos llegar a un punto en el que el paciente entienda que esas actividades no son peligrosas, no necesita evitarlas e inclusive si hay un mal resultado, puede manejarlo y puede controlarlo de una manera efectiva. Por eso hay que tratar de acercarnos a la exposición con los pacientes que muchas veces se camufla en otro tipo de ejercicios de manera gradual y progresiva, pero que sea muy constante y que los pacientes los podamos acompañar en las cogniciones que acompañan a los procesos de exposición. Por ejemplo, nosotros no queremos que el paciente llegue a pensar, es bueno que use este comportamiento porque algo malo puede sugerir o puede pasar. Así hay que empezar a acompañar a los pacientes en este tipo de preguntas, como ¿estoy haciendo algo para tratar de evitar o para hacer que algo sea menos probable? Yo pude tolerar la ansiedad esta vez, pero otra vez no la voy a poder tolerar. Y es importante que cuando empezamos a hacer exposición con los pacientes, nos aseguremos de que esta exposición no va a tener más efectos adversos que positivos y que el paciente verdaderamente se va a beneficiar de estos ejercicios por la compañía sistemática que vamos a hacer en el proceso. Si nosotros enviamos un paciente a hacer exposición y dejamos eso ahí y simplemente creemos que le fue muy bien o que le fue muy mal y que ya no podemos hacer nada más con eso, realmente estamos perdiendo recursos muy valiosos en el proceso terapéutico. Y por eso es importante que la compañía responda también a las cogniciones y miedos que el paciente pueda tener. Por eso nos sugieren esto es algo que yo realmente no había visto antes, que me parece muy interesante, que hagamos acompañemos a los pacientes en términos de la exposición con una prevención o con un prever lo que puede pasar y un analizar ese tipo de consecuencias, inclusive de una manera gráfica, que inclusive incluya que el paciente pueda anotar aquellos pensamientos que podrían suceder en caso tal de que llegue a pasar algo determinado y que para él es horrible. Y aquí nos dan, por ejemplo, un ejemplo en este tipo de registros. Entonces, vamos a ir el 12 de diciembre a la iglesia. Yo creo que me puede dar una ansiedad del 90%, pero realmente después de haber ido a la iglesia, los niveles de ansiedad fueron del 60%. Y yo antes de eso estaba pensando que no iba a poder soportar la ansiedad, que voy a tener que irme temprano, que no voy a ser capaz.
pero me doy cuenta y por eso aparece tachado de que estos pensamientos no se cumplieron, de que yo pude tolerar la ansiedad, de que no me tuve que ir temprano, de que pude participar y estar en aquello que yo quería participar de una manera activa sin que hubiera tantas consecuencias negativas en lo que estaba pasando al respecto. De esta manera, la exposición se convierte incluso en los protocolos de tratamiento, casi que en muchos trastornos clínicos aparece la exposición como una posibilidad fundamental en el tratamiento. En trastornos de ansiedad, en trastornos del estado de ánimo, en trastornos depresivos, en trastornos de personalidad, inclusive la exposición, que también puede estar acompañada de experimentación conductual, ayuda mucho en la disminución de los síntomas, porque permite que el paciente se acerque a lo que desea, o a lo que teme, o a lo que no quiere, o a lo que no desea de manera progresiva en ambientes seguros, con compañía del clínico. Y que esas cogniciones que empiezan a intervenir de manera tan fuerte y que impiden la realización efectiva empiecen a disminuir y empiecen a desaparecer de manera paulatina y continua en el tiempo. Otro de los aspectos fundamentales que aparecen es el juego de roles. No es tampoco una técnica nueva, es algo que ya hemos conocido y que nos hemos desempeñado en ello y que podemos usar en una amplia gama de propósitos, como por ejemplo enseñar una habilidad, enfrentarse a una situación temida o poco deseada estando en el ambiente del consultorio. Pero los juegos de roles también nos sirven para descubrir pensamientos automáticos. Por ejemplo, cuando yo estoy con un paciente y yo identifico que hay un patrón de pensamiento continuo, pero que el paciente ignora o no es del todo consciente frente a eso, yo puedo asumir la posición del paciente en un juego de roles y manifestar algún tipo de pensamientos automáticos que el paciente podría tener y ver qué tanto el paciente se identifica con esos pensamientos, porque puede que para él haya una dificultad en reconocer las cogniciones que aparecen. Pero si yo se las hago notar en un juego de roles y él se siente identificado, esto nos puede ayudar a apuntar a una reestructuración cognitiva, por ejemplo. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado en los juegos de roles de no caer en una generación o en una inducción de pensamientos, emociones, sensaciones que pueden no ser propios del paciente. Entonces, nos puede ayudar para descubrir pensamientos automáticos, desarrollar una respuesta adaptativa, modificar creencias intermedias. Además, nos pueden ayudar para aprender y practicar habilidades sociales. No solamente los juegos de roles nos ayudan cuando queremos enfrentarnos a una situación social no temida. También nos pueden ayudar cuando el paciente tiene una poca capacidad introspectiva o tiene una retentiva poca o tiene una negativa significativa frente a lo que pasa y que nosotros como terapeutas podemos hacer de espejo para que el paciente mire eso que nosotros estamos viendo y que él por alguna u otra razón no quiere o no puede ver de manera puntual. En estas circunstancias, los juegos de roles pueden ser beneficiosos y pueden ayudar al paciente para identificar todo este tipo de situaciones y en términos de desarrollo, cambio, modificación, etcétera, etcétera, etcétera. Y finalmente aparece la técnica del pastel, que yo creo que esta técnica la vieron con Dani cuando hablaron un poquito sobre la regulación emocional, pero vuelve a aparecer de manera significativa y sirve para muchas cosas realmente en terapia. Una de las grandes propuestas y apuestas que aparecen en esta realidad de intervención es lo gráfico. Lo que pasa del pensamiento a lo tácito, a lo que está, a que yo puedo tocar, manifestar, moldear, cambiar, es fundamental en la terapia. Entonces, puede ser muy útil la técnica de la torta
para que el paciente pueda ver sus ideas de manera gráfica y que ahí las pueda poner. Pero también nos puede ayudar con el paciente a establecer metas o también a controlar tiempos o inclusive a determinar una responsabilidad frente a una situación que está sucediendo. Vamos a ver algunos de los ejemplos de esto que les acabo de mencionar. Por ejemplo, el paciente tiene la idea o quiere verdaderamente hacer una modificación en su gasto de tiempo. Entonces yo puedo usar la técnica de la torta para identificar cuál es su gasto de tiempo ideal. Entonces gasta la mitad del tiempo en el trabajo, en la escuela o en la parte intelectual, le dedica un 25% restante a los amigos y luego de eso se distribuye el otro 25% en la diversión, otros intereses, espiritualidad, tareas del hogar, físico, etcétera. Esto lo construye uno con el paciente. Entonces, tú quisieras que tu tiempo ideal estuviera distribuido de esta manera, pero actualmente tu tiempo real está distribuido de esta manera. Entonces, hay un gasto en la totalidad del tiempo demasiado grande para el trabajo, la escuela y el lado intelectual, pero para las otras actividades que tú consideras importantes, no. Y en ese orden de ideas tenemos una línea base que nos permite saber que en dónde está el paciente. Una línea meta que nos permite descubrir a dónde quiere llegar el paciente. Y en ese orden de ideas podemos plantear una serie de pasos o de instrucciones que nos permitan llegar de lo ideal a lo deseado. De lo real, de lo que está sucediendo en este momento, a aquello que el paciente quiere lograr. Pero también nos puede ayudar en otras situaciones. Por ejemplo, yo creo que mi ex esposa está enojada. ¿Por qué creo que ella está enojada? Está enojada porque mi personalidad es una personalidad que puede ser irritable. Y también por la misma irritabilidad puede estar enojada. Pero también porque yo perdí mi trabajo. Y también porque el divorcio no la ha hecho más feliz. Y le puedo preguntar a él de manera gráfica, miren que esto es como una derivación y una combinación de reestructuración cognitiva básica, preguntarle al paciente qué tanto cree en esas ideas y cuál de esas puede tener más peso y validez, qué evidencias tengo yo frente a las distintas ideas que están pasando por mi cabeza, frente a la rabia que está teniendo la otra persona, y hacer de esta manera un enfoque o una construcción alterna frente a lo que podemos hacer con esas razones que a veces aparecen por la cabeza y que no son suficientemente claras, o que necesitamos ver inclusive que puede que esté brava por todo eso, pero que algo puede tener más peso. Y si eso tiene más peso, entonces yo qué puedo hacer con eso. Realmente, como lo mencionan aquí, como les digo, puede servir para muchas cosas y se puede utilizar en distintos contextos para trabajar emociones, para modificar conductas, para hablar sobre incluso pensamientos, reestructuración cognitiva. Puede ser útil en sí misma o como complemento a otro conjunto de técnicas y de intervenciones puntuales que pueden surgir en el proceso de manera significativa. Listo. Bueno. Hasta aquí llegan como las técnicas que en el texto se nos proponen como técnicas adicionales frente a lo que aparece allí. A lo largo del texto se van mencionando algunas técnicas y con Dani pudieron profundizar un poco en identificación y reestructuración de pensamientos, emociones y conductas. Estas son algunas otras puntuales que aparecen ahí y las queríamos como exponer y además como darles el sustento de lo que hablamos al inicio del eclecticismo técnico y de que ustedes se lleven ese interrogante y puedan verdaderamente pensar sus posibilidades de intervención no sujetas, no amarradas a un modelo, sino que se den la libertad de conocer otras formas de intervención que, si son basadas en la evidencia, son construidas desde perspectivas serias y les sirven al paciente, nosotros podemos usarlas bajo esos criterios y bajo esas fundamentaciones que nos posibilitan acercarnos al otro desde una posibilidad puntual. Listo. Entonces, hacia eso apuntaba como el espacio de hoy. Preguntas, comentarios, dudas, inquietudes, sugerencias.
Sé que algunas de las técnicas que vimos, que aparecen como distintas, son un poco más comunes, y esto es como una generalidad, no es tanto una aplicabilidad puntual, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, sino como un recorrido para tener un bagaje o tenerlas en la cabeza. Yo les voy a compartir la presentación, les voy a compartir el texto sobre relajación y respiración, además del artículo de Lazarus que les permite como profundizar un poco en esta diferenciación entre eclecticismo técnico, eclecticismo teórico y la teoría de los factores comunes. Quiero saber si hay preguntas, dudas, inquietudes, sugerencias, comentarios, apreciaciones. Por aquí en el chat. ¿Podrías comentar dónde se pueden encontrar más técnicas emocionales? Bueno, en el texto de Caballo podría aparecer, aunque Caballo tiene más derivaciones como conductuales, pero ahí que está especificado por trastorno psicológico puede aparecer. Además de técnicas de terapia cognitiva de Caballo puede estar. En el texto de Barlow, que es muy bueno para intervención, yo no sé si ya se los compartieron, sino también se los puedo compartir. También porque él hace como un recorrido, un barrido en los distintos trastornos y propone diferentes formas de intervención cognitiva, cognitiva tradicional, cognitiva interpersonal, cognitiva, etcétera, etcétera. Entonces ahí también pueden aparecer un poco más como técnicas emocionales como tal. Esos dos textos pueden servir como mucho al respecto y algunos textos humanistas realmente que son los que más se enfocan en esto, casi que todos los textos cognitivos van mucho o a la cognición o a la conducta y a veces la emoción no queda tanto, entonces algunos textos de intervención humanista pueden dar algunas herramientas más puntuales para el tratamiento de la emoción o postracionalista eh, sirve mucho para eso. Este último autor que tú dices es Barlow. Yasmín. Ok, listo, sí, se los voy a compartir. Eh, pues es uno de los recopiladores, incluso toma muchos elementos de Caballo y hace como una actualización muy interesante ahí. Es un manual clínico de trastornos psicológicos. Se los voy a mandar ya mismo al grupo de actualización para que lo tengan. Y como les digo, es muy bueno, es muy actualizado eh, y es muy práctico porque entonces presenta trastorno de ansiedad, una breve conceptualización del trastorno de ansiedad, pues algunos aspectos epidemiológicos, demás. Luego presenta entonces, por ejemplo, desde la perspectiva más tradicional cómo se trata, desde una perspectiva más basada en esquemas, desde esta otra perspectiva, etcétera, etcétera, y presenta las técnicas y presenta un protocolo de intervención, sesión 1, sesión 2, sesión 3, sesión 4, sesión 5, para casi todos los trastornos lo presenta así. Entonces ahí se los mandé al grupo, ya lo tienen y les puede servir mucho como para aumentar ese bagaje ahí técnico presente. ¿Algún otro comentario, inquietud, duda, sugerencia? ¿Algo más? ¿Alguna retroalimentación del espacio? ¿No más? ¿Está bien? Ok, bueno. Les agradezco a todos por el espacio, espero que les haya servido un poco, que les haya dado un anclaje ahí complementario. Les compartí el texto, ahorita les comparto la presentación y los otros dos textos que les dije que les iba a compartir. Y bueno, espero que puedan cerrar de la mejor manera este espacio. Ya vamos en la recta final, entonces les agradezco como por el espacio.
Gracias a ti, Yasmin. Muchas gracias por esas retroalimentaciones y es importante siempre tenerlas ahí como en el panorama. Gracias. Bueno, una buena noche a todos. Gracias por el espacio. Que estén muy bien.